Buenas noches, soy Fernando Hilagas. Esto es Podcast del Corazón. Hoy tenemos a Alba Tubillo, que nos va a hablar sobre sus experiencias con una secta. Ella nació en ella y tiene de primera mano. Hola, Alba. Vamos a ver que te invitamos. Muy bien. A ver, ahí. Hombre, hola. Hola, Buenas noches, Alba. buenas noches, aquí ¿Qué tal? estamos. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy bien, aquí con ganas pues de compartir y de, en fin, de comentar esta charla y que sea para un bien mayor, que es lo Pues importante. sí, lo que queremos es que la gente, bueno, esté un poco informada sobre Ujú, el tema sectas, porque ujú, hay de muchos tipos. Y bueno, viéndote un poco por los medios de comunicación, tú comentabas que naciste en una de ellas, ¿no? ujú. Sí. Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, pues para poner en contexto a la gente, yo nací en Ujú, una secta en España que se creó en los años 80-90. Su ujú, nombre era Hermandad Rama y procedía del movimiento ufológico que se fue creado por Misión Rama, que derivaba de Sixto Paz y todo lo que llamamos la gente ujú, contactada o todo aquel movimiento que la ujú, gente que ya tiene unos añitos pues podrá saber, ¿no? De qué hablamos. Entonces, bueno, dos personas en España se adueñaron de alguna manera de esa marca y ujú, generaron lo que llamamos Hermandad Rama, que yo es donde nací, en esa secta o en ese grupo coercitivo de carácter esotérico y con la característica de contactados y temas ufológicos. ujú, ujú. Tu experiencia fue peculiar, ¿no? Mm. Porque del tema de sectas, la gente no era muy normal. Pues no, a ver, también hay que decir, poder decir a día de hoy que es una secta a mí me ha costado. No es Ujú, algo pues fácil porque la gente que nunca ha vivido esa circunstancia ven las sectas como que te comen la cabeza, como que la gente les obligan a hacer cosas que no quieren. Eso es el ideal que hay desde fuera, ¿no? Pero ujú, yo como he tenido que vivir desde dentro porque yo crecí, nací y ahí dentro pues mi mente, mis capacidades estaban de alguna manera mermadas o mejor dicho, camufladas como una parte más de mi vida. Para mí eran mi familia, ¿no? ujú, Entonces, cuando yo descubrí que eso era una secta, es cuando yo finalmente pude escapar con 17 años, debido a una serie de experiencias que a continuación pues trataremos. Y gracias a todos los terapeutas y la gente que conocí, profesionales de la salud mental fuera, pues me empezaron a indicar, no, mira, esto es un abuso sexual o esto es una manipulación psicológica o en este caso, como yo me enteré a través de un psicólogo forense especializado en sectas en España, ujú. de que yo había estado en una secta muy peligrosa y la que nadie había salido durante 20 años, que era justamente la edad en la que yo estaba diciendo, oye, ¿qué es esto, no? Porque yo no conocía ni siquiera el concepto de lo que era la palabra secta, o sea, no conocía eso que era ni cómo identificarlo, ¿no? A día de Eva, hoy es diferente ya. ¿cómo, cómo pudiste separarte de las emociones Mm, porque yo conozco a personas que han estado en sectas mm, y está casi toda la familia está ahí dentro, ujú, porque claro, primero captan a una persona o es una familia que entra dentro del organismo. de ese grupo, vamos a decir ese grupo, Mm, y empiezan a captar a más familiares. Y yo tengo un amigo que empezó se salió de este grupo sectario poco a poco, porque ujú, tenía familia dentro. claro, Entonces, eso es. para no causar daño a los de Ujú, dentro, ujú, fue distanciándose hasta que ya nadie habló de él y se pudo claro, ir de buenas maneras. Pero sé que en otras ocasiones ahí se persigue a la gente. ¿Fue tu sí, caso? ¿Te sí. persiguieron? Claro, yo nacía y mi casa ya era una comunidad que ya pertenecía a esa estructura piramidal de la cual pues mi casa era, en este caso era en Reus, es una pequeña ciudad que hay en la provincia de Tarragona, pero los otros grupos estaban en León, en Galicia y en Asturias, desde donde se estaba gestionando todo, ¿no? Ujú, Entonces, de alguna manera, yo crecí con personas que para mí eran normales hasta que yo empecé a tener conciencia de que las cosas no estaban siendo normales, pero en mi ujú, mente infantil, pues yo pensaba que era gente que se quería
y gente buena y gente que todos nos ayudábamos y que todos, pues bueno, queríamos un bien mayor, ¿no? Y que al final, pues era lo que me decían a mí es que, no, bueno, nosotros éramos semillas estelares, que éramos ujú, seres que veníamos de otros mundos y que de alguna manera, pues todos los sufrimientos y todo lo que vivíamos aquí era una forma de elevar la conciencia a nivel mundial y que teníamos que superar de alguna manera, nuestro ego. Y nuestro ego era la capacidad de pensar por nosotros mismos. Era arduamente fijada y de una forma muy, muy controlada el que pensaras por ti mismo. Esto estaba muy mal visto, porque había que pensar por el grupo y para el bien del grupo. Había que anular la individualidad, ujú, porque una de sus teorías dentro del organismo era de que el mal o que la sociedad iba mal o que estábamos en un momento casi apocalíptico debido a que el hombre era tan egoísta que solo pensaba en él mismo. Entonces, ujú, con esa premisa habían girado el lenguaje de la situación y habían dicho que teníamos que despertar a la mente grupal y ujú, anular al individuo. Entonces, claro, con esa premisa, y si tú tienes una fe ciega de poder trabajar por un bien mayor, pues tú haces lo que te dicen porque consideras que es para un bien mayor, ¿no? Entonces juegan mucho con el lenguaje, con las emociones, con la carencia individual de cada uno para captar. En mi ujú, grupo estaba mi padre, mi madre, mi tía, mi abuela y tres mujeres más de 0 a 7 años, ¿vale? Porque luego se ujú, fueron añadiendo, pues, más personas entraban, salían, cambiábamos cada año y medio, 2 años de piso, porque la idea era que nadie nos reconociera, no vincularnos con nadie socialmente, era como que vivíamos en la sociedad, pero para hacer el papel, para lo que se suponía que había que hacer, pues pagar impuestos, ir a la escuela, lo que sea, pero eso era una tapadera para hacer lo que ellos querían hacer de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, aquí mi padre fue una de las personas que fue de alguna manera partícipe porque él creía fielmente en todo este mecanismo, incluso en ujú, el líder, y él dio dinero, él dio pues todo, toda su vida, como quien dice, ¿no? A ese tipo de causa. Y yo era pues una niña que yo no pertenecía a mis padres, yo pertenecía al grupo, que ujú, es un concepto que es muy normal en las sectas, porque al final se camuflan los límites y los límites dejan de ser claros. ujú, Dejan a un punto en el que tú simplemente tienes la suerte de crecer con un grupo de personas que cada uno te va a aportar su color, por decirlo de alguna manera. Eso aparentemente es muy positivo, muy bonito, pero en la vida si no tenemos límites puede hacer que otros se aprovechen de los tuyos. Y entonces es importante tener una buena autoestima para que ese tipo de cosas no pasen. Pero bueno, yo estoy simplemente un poquito contando cositas de la experiencia. ¿Cómo te despegaste? ¿Cómo pudiste? Pues bueno, Cambio. esto fue un proceso. Esto fue un proceso. Yo a los 7 años empecé a darme cuenta que allí, pues bueno, algo estaba pasando muy extraño porque al menos en la comunidad en la que yo crecí, pues había muchos malos tratos, muchos insultos. A mi madre la encerraban, pues para de alguna manera castigarla. En fin, habían pues reacciones violentas en la casa y todo con una, de alguna manera, maldad de base Ujú, para fastidiar al vecino, para conseguir poder, para que el líder te vea. Era toda una especie de maquiavelidad de llamar la atención, ¿no? Y yo veía que eso pues no era normal porque aparte yo no podía ir a los cumpleaños de otros niños, hacer vida social. Yo veía mucha diferencia porque iba a una escuela pública, pero como digo, simplemente para marcar el papel social, no porque les interesara a mis padres o al grupo en este caso que yo me formara culturalmente, sino era un proceso que había que pasar y ya está, ¿no? Pero claro, yo veía que eran felices los niños del colegio y yo no lo era. Y yo siempre preguntaba a mi madre, ¿yo por qué no puedo estar con un papá o una mamá como todas las familias, ¿no? Porque no puedo crecer normal. Y mi madre siempre me miraba con la cabeza ida y decía, no lo sé. Luego de mayor, pues me explicó que ella se escapó de casa y que, bueno, de alguna manera, pues mi padre le amenazaba diciendo, bueno, tú te puedes ir de casa, pero la niña se queda aquí conmigo, que soy el que tengo el dinero, entre otras cosas, ¿no? ujú, Entonces, claro, eso entra una manipulación importante cuando no tienes habilidades. Mi madre era una persona pues difícil de alguna manera gestionar por el hecho de que venía de una familia muy pobre económicamente, socialmente, eh, con carencias en muchos ujú, ámbitos. Entonces es un perfil bastante manipulable en ese aspecto, ¿no? Todo eso fue avanzando. Yo llegué a estar en grupos más avanzados, porque como pirámide sectaria, cuanto vas subiendo de grupos, de alguna manera tú vas comprendiendo mejor cuál es el origen de todo, cómo se mueven los hilos, las cosas, ¿no? Y yo era una persona
y sigo siendo, ¿no? Muy observadora. Yo me dicen una cosa, pero yo no me creo con lo que me dicen. Yo siempre busco un porqué, un para qué. Soy una persona muy preguntona y allí ser preguntona era un problema. Era un problema porque no había que preguntar, allí había que aceptar, porque todo el mundo se suponía que miraba por todo el mundo, pero había unos controladores, vamos a llamarlo así, que casualmente eran mujeres siempre, lideradas por el líder, el que él consideraba que mejor sabían manipular, que controlaban a los borreguitos, para entendernos, ¿no? O la gente con menos habilidades sociales. Y yo pues fui accediendo y me di cuenta pues que habían cosas muy oscuras. Eso me hizo pasar por una serie de rituales, iniciaciones, que estábamos hablando, pues abusos sexuales, que yo no vivía como abuso, como podemos entender, porque eran parte como del cariño que se vivía allí. Fueron, como digo, los terapeutas y los profesionales de la salud mental que me han ayudado en estos últimos 20 años, que me han dicho, pues esto es esto y esto es aquello, ¿no? Por eso lo cuento de esta manera. Llegué más o menos, para hacerlo un poco más resumen, llegué a los 17 años, pero yo estaba en un grupo de León. Yo estuve, de los 16 a los 17 años, estuve en un pueblo que se llama Villaquilambre, en León, y allí, pues bueno, viví, nunca mejor dicho, una violación por parte de la mujer, la líder de esa casa. Entonces yo no entendía lo que había vivido porque no sabía ni que eso era una violación ni nada. Simplemente había vivido una experiencia sexual que yo no quería vivir, pero me la habían obligado a vivir. Ujú, Entonces tuve que pasar un año de formación académica porque yo había hecho un pacto con el líder diciendo, bueno, yo me voy al grupo de León porque yo había dejado Reus, pero a cambio me tenéis que apuntar al instituto, porque mi obsesión dentro de toda esta locura era tener el graduado en eso, era tener los estudios mínimos, ¿no? Yo tenía un poquito mi ilusión de ujú, mínimamente tener la formación. Entonces, en ese tiempo, pues tuve que aguantar un año bajo esa casa, viviendo con esa mujer y y otras personas. Y yo empecé, pues bueno, con muchos ataques de ansiedad, empecé a comer papel de váter. Fue bastante desagradable todo ese año, pero tuve la suerte que apareció, como digo yo, un ángel el último día de escuela, me acuerdo en junio, y una psicóloga que nos hizo hacer un ejercicio muy sencillo que puede a lo mejor ayudarle a alguna de las personas que nos está escuchando. Puso un círculo grande, uno mediano y uno pequeño, y nos indicó que escribiéramos en cada círculo el nombre de una persona que para nosotros fuera importante, ¿no? Y efectivamente a mí me llamó y me dijo, tenemos un problema contigo. Y yo no veía el problema, digo, no, señora, no le veo. Y dice, sí, en ninguno de esos tres círculos estás tú. Y si tú no estás en ninguno de esos tres círculos, vendrán otras personas y dominarán tu vida. Y a mí cuando me dijo eso, esa psicóloga, me cayó el velo. Y dije, ¿dónde estoy? Porque me esperaba un coche abajo. O sea, era el último día de clase, me esperaba un coche abajo. Yo no iba a poder ver a nunca a nadie más, porque allí además estaba en un pueblo aislado. Yo tenía miedo por mí, por mi persona y por dónde había de repente como despertado, ¿no? ujú, Y bueno, eso empezó de una forma muy violenta. Yo empecé a decir que me quería ir de allí. Ellos me dijeron que no. En este caso, la líder de esa casa me dijo que no, me encerraron, me empezaron el machaque emocional del tipo, tú no vas a conseguir nada sin nosotros, tú no sabes ganarte la vida, quién te crees que eres con lo mucho que te hemos ayudado. Este tipo de machaque emocional de hacerte dudar constantemente de tus capacidades. Incluso el líder me llegó a decir frases como de, es que nunca te vas a arrepentir toda la vida de habernos dejado. Entonces, claro, esas personas conmigo tenían mucha influencia porque me habían visto crecer desde bebé y yo a ellas. Entonces, tenía que de alguna manera hacer un corte emocional muy fuerte, nunca mejor dicho, disociar mi corazón de mi cabeza para poder pensar con claridad. Porque yo estaba yendo en contra de mi corazón, pero había algo muy fuerte, no sabría cómo explicarles, que me decían, tienes que salir de aquí. O sea, tienes que salvar tu vida, porque es que yo sentía que iba a morir literalmente. O sea, que iban a hacer algo conmigo, porque después de haber vivido esa violación y demás experiencias, yo decía, no puede ser, o sea, tengo que salir de aquí, no me dejan, me controlaban la ropa, me querían quitar el único móvil que tenía, que era un 3310 de aquella, un Nokia súper antiguo, y yo no conseguía, hasta que al final tuve un sueño, que eso sí que me gustaría compartirlo, porque creo que, bueno, pues podrán entender algunas de las personas que nos escuchan. Tuve un sueño que se me presentaba un ser muy grande y yo nunca le vi la cara, pero han pasado 20 años y lo recuerdo como si fuera hoy. Y me dijo, Alba, da lo mismo si estás dentro que estás fuera, todo es lo mismo. Es un holograma y nada es real.
Solo recuerdo esas palabras. Pues con esas palabras yo desperté esa mañana y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y fue un plan de huida. Y ese plan de huida tenía que ver con hacerles creer que a mí se me había pasado la neurosis, la idea de marcharme de allí, y hacerles creer que, bueno, que todo estaba bien. Entonces acepté esa realidad y cuando acepté esa realidad surgió una posibilidad que era que mi madre casualmente venía de Gijón. Había ido en tren hasta Gijón por un médico y pasaba justamente por León, que es donde pasa el tren que baja hasta Tarragona. Y ahí pues yo, como supe de eso, les planteé la posibilidad de que me llevaran a la estación, de ir un fin de semana a ver a mi madre y luego volvería y todo pasaría y que no había ningún problema. Obviamente eso no fue fácil porque ellos no lo tenían claro, pero al final lo aceptaron porque vieron que, bueno, pues me comporté o que de alguna manera pues entendieron que no se podía tirar más la cuerda, ¿no? Así fue como yo llegué a ese tren en la estación de León, le di la mano a mi madre y le dije, nunca más me vuelvas a soltar tu mano. Mi madre no entendía nada porque obviamente ella seguía en la secta y mi Ujú, abuela. Y allí escapé, el octubre del 2004. Ahora mismo hace pues 20 años. ujú. ¿Sabes algo de ellos? ¿O Bueno, estás ellos son un de grupúsculo, la sí, espalda? ellos son un grupúsculo que viven en Asturias. Eso es lo único que sé. Ha salido mucha gente, ha marchado. Yo creo Ujú, que quedarán unas 20 personas si quedan. Pero bueno, eso es un proceso muy largo porque, claro, entender que esa gente que has tenido discusiones, es que no eran discusiones, es que era manipulación. Es que ujú, quitaron la identidad de personas, quitaron la identidad, es que es muy fuerte, para ponerles otra identidad a favor de ellos. Entonces, estamos hablando de una manipulación a todos los niveles, quieres llamar energéticos, físicos, emocionales, y eso, poderte no solo darte cuenta, sino el trabajo más grande no es huir o escapar de ese lugar físico, sino el proceso mental que viene después de reconexión contigo mismo, porque yo ujú. nunca había conectado conmigo misma. Y ese es el trabajo terapéutico que he hecho estos 20 años. Me surge una idea, aunque esté un Ujú. poco así. Cuando oíste, te cambiaste los apellidos para que no te No, contaran, digo. no, no, nunca me han perseguido, nunca, Cuando te porque entonces, ellos me han dicho, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Y yo tuve claro que ujú, obviamente, pues yo no iba a volver allí. Ellos lo único, pues de alguna manera, ellos, mientras no les molestes, ellos tienen sus empresas, ellos tienen su vida, no molestan a nadie, pero claro, la gente que está captada allí llevan 50 años captados. Es ujú. como una sociedad aparte, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que tengo cierto pues, dolor porque yo dejé una amiga allí. Y hay momentos pues que me duele, no lo voy a negar, ¿no? Esa niña pues tenía a sus padres ahí dentro, creció como yo en las mismas circunstancias, no, no conocíamos otra cosa. Pero bueno, yo conseguí por pues, mi carácter, por ser pues Ujú. tan rebelde toda la vida que he sido, salir adelante, pero esa chica a veces lo pienso y bueno, se me encoge el alma porque no sé de ella ni qué habrá pasado ni nada. Pero bueno, la vida al final, salir de estos lugares es como un ejercicio de amor propio tan grande donde o crees en ti o nadie va a creer en ti, aunque vayas en contra de lo que te diga el mundo, ¿no? Y eso necesitas una buena autoestima para poder hacer eso. Tenías 17 años. ¿Qué hace una niña de 17 años fuera en este mundo? ¿Cómo te agarraste? Pues mira, ese proceso, primero de todo es como aterrizar en otro planeta, porque Ujú, yo, para que la gente me pueda entender, es como si tú, que vivimos en España, de repente aterrices en Japón. ujú, No entiendes el idioma, no entiendes la cultura, no entiendes absolutamente nada. Sabes que somos seres humanos todos, pero no comprendes, pues eso, el argot social, las formalidades, millones de cosas, ¿no? Entonces yo hice lo que se esperaba en esa edad, que era estudiar. Entonces me puse a formarme en una formación profesional de comercio y marketing para ser pues vendedora. ujú, Y bueno, allí pues intenté pues hacer lo que hace todo el mundo, pero yo tenía un problema mental muy grave, como podéis observar. Entonces en ese momento yo busqué ayuda terapéutica, pero a mi alrededor no encontré, porque yo no sabía ni verbalizar qué me había pasado. O sea, yo estaba en un estado de shock tan grande, disculparme, que no conseguía procesar la cantidad de cosas, experiencias para poderlas digerir. O sea, no tenía la capacidad verbal que puedo tener ahora de ujú, explicar una situación con sus pausas, con su calma y concretamente, ¿no? Así que me puse a buscar en internet y acabé encontrando a Miguel Perlado, que es un psicólogo forense, como he contado al principio,
Tuve una reunión con él en Barcelona y él es el que me facilitó pues, la información que él conocía al líder, que hacía 20 años atrás pues, bueno, había estado denunciado por abuso a menores Ujú. y que había estado efectivamente en una secta de carácter destructivo muy, muy peligrosa en España. ¿Podemos conocer el nombre de este hombre? ¿O mejor no? Del Del líder, del psicólogo líder. forense, ah, no, No, del líder. del No líder hablar. prefiero reservármelo por... eh, Precaución. sí, a ver, no es que tenga miedo ni mucho menos porque considero que yo no he hecho nada malo, ¿vale? O sea, no es una cuestión de pero pienso que no quiero verbalizar ese nombre para no darle más atención de la que ya tiene, porque ya tiene Ujú. demasiada, desde que yo estoy explicando lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, al final, algo que ellos saben, porque ellos trabajaban pues con energías oscuras, si se puede llamar así, y Ujú. trabajaban con todo lo esotérico que podían tener a su mano, desde astrología hasta cábala, hasta lo que no se está escrito. Sabían allí de cosas, incluso iniciaciones, cosas que yo no sé de dónde lo sacaban, pero bueno, he ido averiguándolo más tarde. Al final yo me di cuenta que lo principal que sabían comunicar o que sabían hacer era el lenguaje. Sabían dominar y saben dominar el lenguaje de una forma exquisita. Entonces con eso dominas la realidad. Ujú. Entonces, por eso el hecho de no verbalizar ese nombre no es porque no quiera. En algún momento, pues supongo que la vida lo podré poner en su sitio, pero a día de hoy no quiero, por el hecho de que significa ese nombre, sinceramente. De acuerdo. Una pregunta. Cuando ya tuviste ese equilibrio Ujú, interno y externo, ujú, ¿cómo diste el paso a ser, creo que eres orientadora psicosocial, ¿no? sí. ¿Cómo Actualmente diste ese soy, paso? pues mira, todo esto empezó este año. Y esto lo quiero explicar bien, porque yo he estado viviendo fuera de España unos 9 años. Pues bueno, allí me convertí en madre, me casé, tuve una vida pues estable y gracias a esa experiencia, sobre todo familiar, he conseguido poner los pies a tierra, ver la vida pues con la paz y con la armonía que realmente pues merece cualquier ser humano. Y esa experiencia, el hecho de crear una familia, ser madre me ha enseñado pues muchas de las cosas que yo desconocía porque nunca había creado un vínculo humano sano, vamos a decirlo así, ¿no? O equilibrado. Ujú. Y eso me hizo pensar en el legado que yo dejo a mis hijas. Mis hijas, naciendo en el linaje que les ha tocado conmigo, obviamente yo soy muy consciente de que todo se hereda. Yo puedo hacer un buen trabajo a nivel terapia, a nivel conciencia, a nivel de lo que yo he cargado o cargo como karma o linaje, pero entiendo que mis hijas, todo lo que yo no pueda, lo van a heredar. Entonces, mi forma de sanar o de cuidar a mi siguiente generación es darle todas esas herramientas. Y para eso, pues creé el libro que es la jaula invisible, Ahora hablamos. que ahora hablaremos, y este sistema que llamo Proyecto Origen, que está Ujú. dividido en 3 fases. El primero son asesorías individuales, tanto afectados por sectas o familias con derivas sectarias, que eso también es muy recurrente, no hace falta que sea un grupo con una ideología concreta. Y luego también tengo programas pues, para lo que llamamos terapeutas, coach o psicólogos que les interese conocer un perfil en primera persona y cómo superarlo, porque creo que mi característica es que a pesar de haber nacido, nos llamamos adeptos de segunda generación, porque a nosotros no nos ha captado nadie, nosotros Ujú. hemos nacido ya ahí. Y eso es una diferencia muy grande de cuando ha sido uno captado a cuando uno ha nacido y su mente es eso. Ujú. Entonces, eso es un poco lo que aporto yo y en tercer lugar, pues es la divulgación, pues tanto del libro, de mi historia y sobre todo para la juventud, porque este tipo de psicópatas integrados con los cuales yo crecí están hoy en día pues en redes sociales, en muchos movimientos tanto espirituales como políticos, como económicos y es importante pues divulgar para que la gente esté protegida y al menos alerta. Ujú. ¿Cómo tienes algunos tips que nos puedan orientar Ujú, para identificar a esas personas? No digo al líder o líderes, ujú. sino a personas que están dentro del grupo y quieren captar. Vale, una persona que necesita captar a otra es porque Ujú. busca el potencial de la persona captable. Cuando decimos captar no significa que les interese por dinero, que eso es lo más común, ¿no? Ah, es que te quieren captar porque tienes dinero o porque tienes... No, ellos lo que les interesa es qué tipo de habilidades emocionales tienes tú para su organización. Por eso es muy importante que cuando viene alguien y es muy amable con nosotros, muy cariñoso, muy cercano y de la nada se hace a tu vida como un amigo, como de toda la vida, tengamos cuidado.
porque las relaciones deberían ser equilibradas. Y cuando hablo de equilibrio, significa que cuando alguien es muy amable de primeras, hay que desconfiar, porque las relaciones tienen que ir paso a paso y se crean con el tiempo y en el tiempo. Y cuando tú estás en desacuerdo con alguien y ves cómo reacciona la otra persona, podrás entender hasta qué nivel de confianza puedes con esa persona o no. Generalmente los psicópatas integrados o personas que llevan este tipo de grupos te ponen la solución en bandeja. Que tu problema sea el que sea, enfermedad, economía, dificultad de pareja, el problema que tengas, ellos tienen la gran solución. Y te la van a vender de tal forma que tú sientas una deuda emocional, necesites de ese producto, de ese servicio, de esa asesoría, de lo que sea. Entonces, eso va a generar en ti una dependencia pendiente o del contenido, o de sus cursos, o de sus formaciones, y eso va a generar en ti el que si no estás al lado de esa persona, estás perdiendo valor o que no estás al día. Esos son pequeños ganchos que hay a día de hoy en la sociedad para interpretar dónde está la línea roja. Mm. ¿Hay algún prototipo de persona que pueda entrar directamente en esos grupos? ¿Alguien que necesite algo Mm. emocional o, por ejemplo? Pues mira, hay de todo. Hay de todo porque a día de hoy, como podemos tener todo a un clic, como quien dice, cada uno pues tiene una bandeja de montones de información, ¿no? Pienso que eso no es un perfil como Ujú, captable, vamos a decirlo así. Tiene que ver mucho con tu propia, yo llamo oscuridad, pero bueno, me gustaría explicar el concepto. Tu propia debilidad, entender que todos tenemos una parte vulnerable y que eso no es malo, pero si no reconocemos esa parte vulnerable en nosotros, otros que tienen potencialidades la verán y la utilizarán para su propio beneficio. Por eso es importante conocer nuestra propia vulnerabilidad, que yo llamo la sombra o llamo la parte oscura, que es una forma de hablar, es un argot mío, nada más, pero es una forma de entender que cuando alguien te quiere captar, va a ir justamente a tu vulnerabilidad, a tu debilidad. Entonces, no se trata de que tengas un perfil más o menos. Hay gente que es captada y gente con formaciones profesionales súper altas y con cualificaciones y con carrera. No significa lo inteligente que seas aquí, sino lo trabajado que tengas el corazón. Porque esos ujú. psicópatas integrados, como bien dice la palabra, no van a matar personas como el psicópata típico de la película. Van a integrarse en la sociedad y a utilizar a los seres humanos para sus beneficios. Pero ¿qué pasa? Cuando tú utilizas a los seres humanos para tus beneficios, tú estás matando almas, de alguna manera, porque estás utilizándolos según pues, las capacidades que ellos tienen. Y eso la persona, cuando nunca ha sido a lo mejor querida por su familia, nunca ha sido valorada en su ambiente laboral o no ha sido reconocida por su pareja porque está pasando una mala época, viene alguien que sabe hacerlo y se lo pone en bandeja y entonces cae. De ahí la importancia de trabajar nuestro propio linaje, nuestra propia historia, para estar siempre prevenidos de que nadie con un buen lenguaje nos lleve a su terreno. Bueno, he pensado que siempre hay sectas por todas partes. Sí, Digamos, sí, en sí. el mundo laboral, Mm, piramidal, como tú dices, ujú, también existen. La podemos ver. Hay una empresa que muchas veces es el líder en ello. mm. Pero se puede, ¿cómo te deshaces de ese trabajo que dependes, por ejemplo? Claro, Si sabes que cuando estás estás... dentro Mm, de una estructura que tienes que encajar, sea como sea. vale. Eso es es muy normal. Muchas veces, lo dicho, todos necesitamos un trabajo y a veces los trabajos son pues empresas piramidales. Eso es obvio, ¿no? Eso no es cuestión de decir, no, aquí no, porque es una posible secta o aquí no. No, se llama despertar la propia responsabilidad. Y es entender que todos necesitamos un trabajo y que lo que más tenemos que desarrollar es nuestra propia autonomía. Aprender qué? Habilidades sociales y emocionales. Porque muchos problemas vienen de que otros se sobrepasan con los demás o con los más débiles porque unos tienen muchas habilidades y otros no. Y eso se tiene que trabajar. Y cuando se trabaja, se educa. Y entonces son habilidades de comunicación, habilidades de negociación, habilidades de decir no y no sentirte culpable por decir no. Entonces, todas esas habilidades son las que nos permiten ir por el mundo en lugares, vamos a decir, pues peligrosos o en lugares pues que tenemos que jugar un poquito el juego social, pero desde nuestra posición de tranquilidad y equilibrio. Es decir, como yo te estoy poniendo los límites, jugamos al juego, yo soy un trabajador, tú eres una empresa, pero no te pases de aquí.
Entonces, Mm, tener una buena autoestima implica hacerte responsable y entender que necesitamos habilidades sociales y emocionales para movernos en este mundo. Porque si no desarrollamos esas habilidades, vendrán otros y las harán por nosotros. Por eso nos sentimos el típico trabajador que tiene que aguantar lo que sea. No tienes que aguantar lo que sea, lo aguantas porque no tienes otras habilidades para demostrar que vales más. Pero Entonces, también nos pueden liar, hay que estar conscientes. Eso mm, está claro que estás, por ejemplo, en una empresa en la que se te facilita mucho y no parece que te pidan gran cosa, pero empiezas a meterte dentro y vas aislándote de la familia. Y ahí tiene ujú. que haber una campanilla interna diciendo, oh, aquí pasa algo. Claro, porque cuando pasas tantas horas en el trabajo o de alguna Ujú, manera se enfoca en tu vida todo a eso porque consideras que ahí vas a ganar más dinero o porque eso es lo que tú necesitabas, porque eso a veces pasa, ¿qué pasa? El trabajo se convierte en tu segunda familia. Entonces, si tú eso consideras que tienes que dar el 100% de ti en eso, pierdes el foco. El foco no lo tiene nada ni nadie fuera, lo tienes tú. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. ujú, Cuando nos obsesiona algo es cuando ya estamos perdiendo el foco. ¿Cómo darnos cuenta que estamos obsesionados? Cuando ya no descansamos bien, no nos alimentamos bien y no tenemos buenas relaciones sociales. Hay tres pilares que son fundamentales para de alguna manera darnos cuenta que nos estamos pasando de la raya, ¿no? De alguna manera. El primero es el descanso, el segundo la alimentación y el de las buenas relaciones sociales. El tercero es importante por el hecho de que tener buenas relaciones sociales no es estar siempre con gente que te dé la razón, sino aprender a estar con gente que no te da la razón, pero puedes incluso hablar con ellos. Hoy en día es muy difícil porque la sociedad está muy polarizada, o unos son blancos, otros son negros, en fin, ya nos entendemos, ¿no? ujú, Entonces, la capacidad de que alguien tenga de llevarte la contraria, aún así querer tener una amistad contigo, esa amistad hay que guardarla. Y esos son los que te ayudan a tener los pies a tierra, los que no te bailan el agua, los que te dicen, no, mira, no pienso como tú o no creo como tú, pero quiero, independientemente de nuestras creencias, quiero ser tu amigo, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de amistades reales, que ujú. también hay que aprender para ello, claro. El proyecto Origen, cuéntame un poco Pues sí, sobre tu proyecto. Proyecto Origen es origen porque justamente es volver Ujú, al origen de los seres humanos, de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace empatía, de lo que nos hace comunicar y que nadie de alguna manera aproveche esa vulnerabilidad humana que nos hace pues querer estar unos con otros en comunidad y en familia sin ningún tipo de todo esto en mal rollo y todo este tipo de cosas que surgen después. Entonces, por eso le puse Proyecto Origen, pero es, como digo, estas tres divisiones y uno de los programas que tengo en Proyecto Origen es un programa trimestral que permite de alguna manera cada semana hacer 1 hora y media con la persona interesada o con la persona que en este caso pueda necesitar de estos servicios para poder hacer un trabajo del presente, porque para mí me gusta mucho ofrecer herramientas desde la experiencia y me gustaría anclar aquí de que yo no soy psicóloga, yo no tengo ninguna formación academia, pero tengo lo que llamamos experiencia en salir del trauma, no solo el trauma infantil, trastorno de estrés postraumático, que es el que muchas veces poco se habla y menos se conoce como el complejo, que es un poco más difícil de entender, pero todo eso lo que lleva es a que la persona no pueda estar en el presente. Entonces yo lo que hago con los tres primeros hábitos es el descanso, la alimentación y las buenas relaciones. Porque a veces después de haber vivido una experiencia como de ese tipo, de que ya dejas de confiar en los seres humanos, es que ya no quieres saber nada, ya no sabes confiar en quién sí y en quién no, dónde, cómo hacer, ¿no? Socialmente y somos seres que debemos socializarnos, eso no podemos evitarnos y encerrarnos en casa, hay que seguir con la vida, ¿no? Entonces yo doy herramientas, tanto que me han dado a mí cuando yo viví en Suiza, como las que a mí me han funcionado para día de hoy. Pues bueno, como digo, estoy casada, llevo 10 años, tengo una familia feliz y estoy en paz a pesar del pasado que he tenido. Me ha surgido una pregunta, simplemente, pero Sí. nos desviamos un poco del tema. ¿Qué le cuentas a tus hijas cuando preguntan por sus abuelos? Pues mira, mis hijas, una tiene 10 años y la otra tiene 3, entonces adapto el discurso a lo que puedan entender ellas, ¿no? Así que bueno, la mayor, ella sabe que, pues bueno, mamá tuvo unos padres pues que no la trataron muy bien, pero que mamá ha conseguido hacer las paces porque ella ve que yo me hablo con mi madre, ella ve que conoce a su abuela, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues al final ella lo que ve es que yo y mi madre nos hablamos, nos contamos las cosas, hemos
ha tenido que pasar un tiempo, obviamente, para que eso llegue a día de hoy ser fluido, vamos a decirlo así, ¿no? La relación no ha sido fácil. Pero para mí lo más importante es ser ejemplo para mi hija. Que independientemente que tus creencias sean opuestas, llegues a puntos de acuerdo porque el amor está por encima de tus creencias. Y esa es mi principal misión en todo esto, ¿no? Que muchas veces todo lo que yo he vivido ha venido porque la gente nos hemos polarizado. Y al final no importa quién tiene la razón, es qué capacidad de amar y qué capacidad tengo de amarme para continuar con la vida. Porque si no, de rencor no se vive. Uno tiene que transformar ese rencor en algo que sea positivo para uno, porque si no, al final es que no tendría ni sentido vivir después de una experiencia así. Y yo he hecho esa transformación. ¿Tú crees que en algún momento podrán conocer a su abuela? Sí, 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 la han conocido. Ah, la Sí, han sí. conocido. Vale. Sí, 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 Está sí. bien. Nosotros la vemos una vez al año o dos. Que decía, la semana pasada, justamente como fui a Reus a hacer la presentación del libro en la tienda Casa del Libro, vio a su abuela y sin ningún problema. O sea, hay regalos de Navidad y todo normal. Simplemente, pues que, bueno, la relación no es una abuela cercana, vivimos en ciudades totalmente diferentes, pero al final yo soy la madre y soy la que tengo que dar el mejor y el mayor apoyo y ejemplo, claro. Hablemos de Jaula Invisible. Cuéntanos un poco de qué se Mm. trata. ¿Es un libro práctico? Sí, Hablan sobre tu vida? bueno, la jaula invisible, como Ujú, bien digo, el nombre es puesto porque de alguna manera crecer en un grupo esotérico, que es esotérico en mi caso, pero mucha gente pues crece en otro tipo de grupos, tanto religiosos como de mucha índole, ¿no? Incluso familias, porque no se trata solo de grupos, sino familias en las que tú sientes que estás como en una jaula, pero no puedes reconocer que lo estás. Sientes que la vida te ahoga, pero no sabes reconocer por qué te ahoga, ¿no? Por eso llamo la jaula invisible, donde no hay barrotes, pero tú no sabes salir de ahí, de ese círculo tóxico o de ese lugar que no consigues salir. Este libro está dividido en dos partes. La primera parte es mi experiencia, donde cuento el origen de todo, qué pasó y cómo fue de alguna manera evolucionando toda la situación, desde el origen de mis padres, cómo llegaron a este grupo y cómo pues dieron su vida y cómo se transformó, ¿no? Luego en la siguiente parte pues hablo básicamente de mi transformación en estos 20 años, que ujú. también es una parte muy bonita porque incluyo a mi marido y toda la figura importante que ha representado en mi vida, porque él es una persona que de alguna manera pues ha hecho cosas que no le pertenecían como hombre ni como pareja, pero lo ha hecho pues por un bien mayor, que es que esté aquí hoy hablando con la mejor de las sonrisas. Así que esta es la segunda parte y luego hay una tercera que es muy importante, que es la manual. La tercera es la que de alguna manera da herramientas concretas para conocer este tipo de grupos en sociedad y también para cómo ayudar a un adepto o cómo ayudar a alguien que es captado pero que tú quieres de alguna manera ayudarle a abrir los ojos. Porque hay que entender que no es fácil, por no decir casi imposible, sacar a alguien de una secta. ¿Por qué? Porque no van a la cabeza, no solo le han comido la cabeza, como se suele decir vulgarmente, Ujú. le han captado el corazón. Y cuando captan el corazón es más difícil de desvincular eso, porque eso es un acto de voluntad del que tiene que uno desvincular el corazón. Y eso es dolorosísimo, porque tú cuando amas a alguien, cuando te vinculas con otro ser humano, estás generando confianza y cuando le das confianza le das atención y a eso le das verdad. Y es... Hablando de eso, ¿no crees, por ejemplo, te doy el ejemplo de este amigo Sí. que salió de los Testigos de Jehová? Ujú, Era una figura bastante importante porque era, como tú dices, el que come la cabeza, el que persuade, y al final pudo salir haciendo reflexiones desde el corazón. Se acercó a él y le dijo algo que contradecía todos sus principios ujú. y le hizo dudar de sus principios. Y cuando uno se hace dudar, empieza a pensar. Y Eso creo es. que por ahí puedes, bueno, por ahí es lo que haces, ¿no? Claro. Hacer, porque normalmente dentro de una estructura rígida, si Ujú, le metes una pequeña semilla, puedes germinar, ¿no? Me claro. encuentro muchas veces con gente que viene de Testigo de Jehová. Me acuerdo Ujú, de un hombre muy anciano que se acercó a mí con su libro, ujú, la Biblia, y cada vez que yo hablaba con él, solamente tenía
que leer la Biblia. Empezaba a buscar la Biblia para contradecirme o para Mm, y no salía de ahí, no salía de ese claro. cuadrado, ¿no? Entonces, si tú haces a una persona que unos nuevos pensamientos, Ujú. generar una duda, puedes tirar de ella, ¿no? Sí, el tema que la duda es el primer paso, pero depende de los vínculos emocionales que tenga, le van a hacer pensar más o directamente no va a querer pensar. Ujú. Entonces, si esta persona que me compartes, puedo tener esa posibilidad de que alguien le hablara No, o... lo que hizo es, vio que no podía conmigo en el sentido de que no Mm, podía rebatirme, no podía salir de ¿vale? Se su dio cuenta Biblia que no... y Vale. tuvo que irse a otra persona para hablarle sobre Ujú, su Biblia. Estaba era claro. una Biblia pequeña y bastante desgastada. Entonces, lo que digo es que cuando una mente es muy rígida es fácilmente rompible. Sí, pero yo lo enfoco más eso en las capacidades que tenga el que viene a captar. ¿Vale? Ujú. Porque entendemos que el que viene a captar lo ha puesto otro porque ve habilidades para captar. Es como marketing espiritual, vamos a decirlo así, ¿no? Es, te vienen con el discurso, con el rollo para que tú, si a que en un momento dado estés bajón, o lo que sea, pues ellos puedan, pues con el cariño, el acercamiento, las palabras cercanas, ¡pum!, te cierren ahí y entonces tú digas, ostras, pues a lo mejor este hombre tendrá algo de razón, que eso es lo que buscan, pues sobre todo con gente mayor, gente que ya de alguna manera pues ha vivido mucho en la vida y ya solo creen en tranquilidad. Bueno, Entonces los no te captan creas, así. ¿eh? Tuve un alumno en habilidades psíquicas que era de la escuela mormona y se iba 2 años a evangelizar. Iba a ir por la calle y tenía 24 añitos, nada más, Madre mía. a evangelizar. Pero lo interesante es que tenía la mente abierta porque si no, no hubiera venido a mí. Claro, claro. Con 24 años aún podemos trabajar algo, ¿sabes? Aún podemos hacer algo. Luego, yo, por ejemplo, Ujú. conozco personas que están ahí en la secta, como te digo, en el grupúsculo, porque ahora ya es muy pequeño, que la gente de fuera les ha enviado mis vídeos, les ha enviado todo lo que yo estoy hablando, y ellos literalmente dicen, no quiero verlo. Es que no quiero verlo. Yo estoy viendo donde estoy, no quiero verlo. Entonces, cuando te encuentras gente así, dices, tú quieres salvarlos de alguna manera o quieres sacarlos de esa realidad, pero es que ellos ya se han posicionado en que prefieren que alguien les dirija su vida. Porque mientras alguien te dirige tu vida, es muy fácil. La vida, cuando alguien te la dirige, no tienes que pensar mucho. En cambio, la vida real, hay muchas decisiones que tomar todos los días. La vida es dura, no es agradable. Tienes que hacer músculo para aprender a moverte en la sociedad. Y hay mucha gente que, pues eso, ha vivido cosas que les han sobrepasado, que venga alguien y les dirija su vida y les diga, no te preocupes que conmigo no vas a tener que pensar ni dónde vivir, ni qué comer, ni no te va a faltar de nada. Pues claro, van de cabeza. ¿No? Entonces, es dependiendo un poquito en qué momento o fase personal le cogen a cada uno. Por ahí, no sé si habrás visto a muchos jovencitos por ahí vestidos muy bien, Ah, sí, como muy mormones, son mormones, mormones. ¿vale? Que van predicando su palabra. Ujú. Y bueno, chicos muy jóvenes para poder realizar esa tarea, digo yo, ¿no? Sí, yo una de las cosas que me gustaría para sobre todo aclarar, yo no, yo pienso que el tema de las sectas, yo la mía salí de una secta esotérica, luego están las religiosas, hay de todo tipo, pero hay cosas que quizás salen de lo normal, pero una de las experiencias que yo tuve es que como yo solo había crecido con temario esotérico, yo descartaba el cristiano. O sea, es que no quería ni saber, porque a mí me habían dicho que lo cristiano era malo. Entonces, claro, yo me creía todo lo esotérico. ¿Qué pasó? Cuando yo salí de esto, en Suiza hay mucho movimiento cristiano, evangélico. Y Ujú. yo me crucé con una chica colombiana que fue al final fue muy amiga mía y ella me enseñó evangélica, pues me enseñó su forma pues de rezar, su forma de... Y a mí me llamó la atención porque habían valores que yo nunca había conocido, independientemente que obviamente no iba a comulgar con una religión ni con eso, pero a mí me ayudó. Entonces a mí el evangelismo, además me acuerdo que era evangélica pentecostal, creo que era, a mí me ayudó, pero no por sus creencias, sino por la forma que ella tenía de vivir su fe.
de vivir su creencia, no sé, su amor a Dios o Jesús, que ellos creen que es Jesús Dios, ¿no? Entonces ya no se trata tanto de la forma, sino de la persona que hay enfrente de esa experiencia, ¿no? Y al final hubo un momento dado que yo, pues, tuve que dejarme ayudar porque estaba en una situación mentalmente muy crítica y ella Ujú. vino a casa, se puso a hacer sus oraciones y a mí se me pasó, o sea, todo el dolores, todos los problemas en aquel momento, estoy hablando de hace, pues eso, 5 o 6 años, a mí se me fueron. Yo nunca más volví a tener un problema mental, a disociarme, nada, nada, nada. Y fue porque ella se puso a rezar sus cosas. O sea, yo no, y eso no es lógico, y obviamente no soy, o sea, yo no soy cristiana ni sigo ninguna religión, ni mucho menos, pero hay cosas que pienso que las religiones tienen algo de verdad y tienen algo que une a la gente, y si no tantos millones de años no hubieran seguido tanta gente. El problema no es la religión en sí, el problema no son ni siquiera la Biblia, es quién hay detrás de todo ese conocimiento, ¿no? ¿Qué tipo de personas dominan todo eso? Entonces, yo por eso, obviamente, no sigo ningún tipo de movimiento espiritual, considero que el mío es ir aprendiendo de todos y de todos y me dejo siempre la mente abierta a que cualquier persona de la religión, del movimiento, de la filosofía que sea, me pueda aportar algo que yo aún no he aprendido. Entonces siempre tengo esa capacidad de aprender de todos y no ser una caza de brujas de estos sí y estos no, ¿no? No me gusta nunca juzgar estos son secta o esto no, porque nunca sabes de quién puedes aprender. Eso es lo que yo quería dejar. De ahí me surge otra pregunta Ujú, que, no sé, haber nacido en ese grupo y ujú. haber desarrollado ideas distorsionadas, vamos a Sí, llamar ideas sí. distorsionadas, Mm, ¿has tenido la posibilidad de coger algún libro de Sisto Paz y leerlo? Es decir, ellos se basaban en ello y sé que mm, eh, hay mucha gente que sigue a Sisto Paz ujú, y luego se monta sus historias y yo creo ujú. que ese grupo cogió la excusa de Rama y Sí, sí. se la Sí, la apropió marca. Mm, y desarrolló su eso, rollo. su Mm. rollo. ¿Has intentado leer algo de él? Te digo que Pues algunas veces sí, lo he intentado, pero es que me parece es tan... demasiado espeso. Sí, es que la lectura, mira que yo conozco ese argot y esa forma Ujú. de hablar, pero es que me parece una... Mira, lo digo con la mano en el corazón. Yo creo que eso fue un invento, o sea, no un invento, un experimento sociológico de la época. Eso es lo que pienso yo. Para ver hasta qué punto la mente humana era capaz de entregarse a una causa. Porque en aquella época la gente buscaba pues eso, entender el por qué, el para qué. Venía mucho el movimiento hippie y aún había muchos resquicios. Esas preguntas filosóficas espirituales toda la vida las hemos tenido. No es una cosa de ahora o de hace 2 décadas. Pero ¿qué pasa? Hay gente que eso lo sabe, que el ser humano tiene esas preguntas intrínsecas y van probando cosas, ¿no? Ya el movimiento ovni, ya el movimiento esotérico, ya el movimiento New Age, o sea, y hay gente que va cayendo. Entonces, al final no se trata de las creencias, sino de la capacidad de responsable que tienes tú de tu experiencia humana. Yo siempre digo, da igual lo que creas, si a ti te va bien, si tú eres feliz creyendo, no sé, en tus ángeles o en tus divinidades o en la Virgen X, adelante, yo no soy nadie para decir que eso no es verdad, pero hazte responsable de tu experiencia humana. No utilices esas cosas eh, invisibles para evadirte de tu experiencia humana. O acusar o dar a razón de no, a mí me va bien la vida porque yo le rezaba a la Virgen, o me va mal porque yo no he ido el domingo a misa. ¿Entendemos lo que quiero decir? O sea, poner los pies a tierra. Yo creo que cuando te he visto en varias entrevistas, ese grupo mezcló chamanismo, extraterrestres, lo que se les ocurrió para Hmm. someter a todos, Sí, 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 someter increíble. a todos. Eh, Así que, Increíble. bueno, Hay, eh, incluso hay información, bueno, hay poca información porque ese grupo fue estudiado en los, como digo, en los años 80-90 y yo nací en el 86, entonces yo estaba en medio de toda esa vorágine. Existe una revista que se llama Interview, que la gente que tenga más años pues se acordará, y ahí en los años 89 salió un reportaje donde ya se avisaba del peligro de esta secta y justamente en el reportaje hablan de Reus y Reus era mi casa, donde pasa todo el reportaje, ¿no?
Entonces, pues bueno, yo cuando descubrí esa revista fue justamente antes de que Iker Jiménez me hiciera la entrevista completa que salió este mes de mayo de este Ah, año. sí. Y con esto de preparar la entrevista con Iker Jiménez, pues llegamos, ostras, había esa revista y yo no la conocía, es que no sabía ni la existencia. Y me llegó esa revista que incluso sale la foto de ellos y todo y me quedé, digo, wow. O sea, no es una cosa que yo haya dicho, sino que a nivel periodístico esto ya estaba de alguna manera puesto en su día, ¿no? Pero nadie, o al menos la gente de mi grupo, pues nunca nadie hizo caso. Ajá. Pues sí. Bueno, ¿y cuáles son ahora tus proyectos? ¿El libro? Mm. ¿Origen? ¿Tienes algún otro proyecto? No, en principio soy madre de dos niñas, las manos son dos, no tengo para más, pero bueno, creo que el libro ha salido el 2 de octubre salió, o sea, lleva un mesecito como quien dice, ya se puede encontrar en Amazon, se puede encontrar en Casa del Libro, en FNAC, en todas las librerías de España. Y la idea, pues eso, es ir explicando lo que significa, mostrando que mi experiencia no solo sea un drama llamativo que llame la atención, sino que tenga un bien mayor. Porque yo siempre digo que el dolor se transforma en luz y responsabilidad para un bien mayor. Esa es mi frase, porque pienso que darle al mal o a la gente que ha decidido hacer el mal tanto protagonismo no es importante. Lo importante es que a mí me has entregado una mochila de problemas, pero yo las he transformado en luz, en amor y en algo mejor, porque eso es lo que hago yo. Yo transformo, no me quedo con el dolor, porque considero que eso es lo que deberíamos hacer los seres humanos que estamos trabajando para un bien mayor, ¿no? Dejar que el dolor, el trauma, se transforme para un bien mayor y eso pasa por la responsabilidad de la experiencia humana, por dejar de quejarnos, dejar de ser víctimas y aceptar que hemos sido víctimas, que sí, yo también lo he sido, pero estar en ese rol demasiado tiempo hace que no puedas tener la experiencia de vida que te mereces, que es la felicidad, el amor y todo lo que ello conlleva. Pues sí, bueno, ha sido todo un placer hacerte la Muchas entrevista. gracias. Y bueno, tenemos que quedar otro día para continuar con esto y ver Vale, cómo evoluciona todo tu proyecto. Eh, muchas gracias. ¿Cuándo empezó el proyecto Origen? Me Pues comentaste. mira, empezó este año, en enero de 2025. Este Ajá. año me dispuse a salir de la cueva, porque yo mi idea nunca era explicar esto, ya con haberlo transformado yo ya me parecía haber hecho mucho, sinceramente, en mi vida. Pero yo, como dije, mis hijas fueron mi motor y dije yo, y ellas no tienen otra referencia que yo, pues de mujer. O sea, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Claro. Entonces, pensé en eso, ¿no? Yo no tuve esas herramientas, mi madre, pues desgraciadamente tuvo otras, me trajo al mundo, que ya es algo importante, pero no pudo educarme como ella hubiera querido porque no sabía hacerlo y bueno, se vio envuelta en toda esa maraña. Pero yo ahora mismo pues tengo esa posibilidad de educar a la siguiente generación con más conciencia. Estupendo. Pues muchas gracias por venir y quedamos otro día para ver Claro, cómo sí, sí. evoluciona He el visto que la proyecto. gente aquí ¿Vale? hay algunas preguntas, no sé si quieres Eh, hacerme alguna. Preguntas, pone que tu mochila está llena de herramientas ahora donde tú las estás usando. No, Claro. no ha habido ninguna pregunta. Han estado saludando todo el Ah, rato. vale, vale, vale. De todos modos, cualquier persona puede escribir en el cajetín Vale. y tú la puedes ver y contestar. Ah, Quien vale. tenga alguna Ah, perdón, duda, es que estaba. cuando esté, Vale, vale. Es que veo que iba escribiendo la gente y yo estaba centrada en hablar y no miraba no te los. preocupes, si hubiera alguna pregunta, yo te la transmito. Sí. Bueno, sí, me han preguntado si he dicho el nombre de la secta. Y el Ah, nombre de la mira, ahora, secta ahora, era ahora, ahora. Hermandad Rama. Ujú. Hermandad Ya, Rama, sí, que era una escisión que provenía de Misión Rama, pero acabó creándose Hermandad Rama, que era, bueno, Sixto Paz cerró justamente la estructura de Misión Rama en los años 90 debido a esto que se provocó en España. Y yo soy una de exacto. las supervivientes de esa historia. Ahora ha vuelto de otra manera, pero ha vuelto. Bueno, Vale. Pues nada, gracias por muchas venir gracias. tu historia es impresionante. De ese reto tras reto has podido superarlo y bueno, próximamente te contactamos para poder volver Vale, a saber de ti y tu historia.
Perfecto. ¿vale? Esto se quedará, Sí. ahora los publicaréis directamente, Todo ¿no? está, esto se Vale. graba, así Porque que luego mucha, lo puedes ver. vale, porque mucha gente me suele ver los directos más tarde. No, a veces cuando ha hecho algún directo no lo ven en el momento y lo ven más tarde, así que pues para que la gente Ujú. pueda Esto tenerlo. queda grabado. Gracias por Perfecto. venir. Pues muchas gracias. Que tengan buena noche. Chao.